estudiantes de grado cuarto. El siguiente es la presentación y explicación de la guía de trabajo de la semana del 27 al 30 de abril. Este es nuestro primer encuentro asincrónico. El tema que estamos viendo es la narración de sucesos. La idea es que ustedes aprendan a relatar un suceso haciendo un uso adecuado de los conectores y detallar sucesos de acuerdo a una secuencia lógica. Para comenzar, lo primero que les voy a explicar qué son los conectores de texto. Son palabras que relacionan las ideas entre sí, dándole sentido al texto. Nos sirven para enlazar palabras u oraciones. Gracias a los conectores logramos darle sentido a los textos. Les voy a dar un ejemplo con esta oración. María compró una camisa. Además, compró un pantalón. Si se dan cuenta, la palabra además está subrayada y encerrada en un círculo rojo, porque esta es la palabra que estamos utilizando como conector. Quedaría muy mal si yo simplemente digo María compró una camisa, compró un pantalón. Hace falta un conector. Los que vamos a utilizar especialmente para desarrollar nuestro trabajo son los conectores temporales. Los usamos para dar orden a los sucesos de una historia. Estos nos permiten saber cuándo estamos al inicio, al medio o al final de la historia, entre otros. Les voy a comentar que hay otro tipo de conectores. Los conectores temporales que se utilizan al comienzo pueden ser, por ejemplo, palabras como ante todo, para comenzar, primeramente o al principio. Y cuando estamos terminando una historia, al final podemos utilizar palabras como conectores como lo son en fin, por último, en suma, finalmente, terminando, para resumir. Otros tipos de conectores que se utilizan en el desarrollo de la historia puede ser antes, luego, a partir de, inmediatamente, por último, después, entonces, en el comienzo y finalmente. Un ejemplo. Mañana comeremos pastel de chocolate. Que juguemos al tenis. Quiero que en este momento ustedes piensen qué conector puede ir entre la palabra chocolate y que juguemos para que unamos estas dos oraciones. Para el ejemplo y que quede muy claro este tema, yo utilicé dos palabras. Bueno, la primera es después. Mañana comeremos pastel de chocolate después que juguemos al tenis. La palabra después sería nuestro conector. Otro ejemplo que podemos utilizar es la palabra antes. Lo vamos a leer. Mañana comeremos pastel de chocolate antes que juguemos al tenis. La palabra antes también es un conector, pero si se dan cuenta, cambia de sentido la oración. Las dos las podemos utilizar. ¿Cuál es la actividad que vamos a realizar para esta semana? Ustedes van a escribir una historia de su vida. Puede ser de su vida hasta el momento, desde que nacieron hasta los días de hoy, o puede ser de algún acontecimiento importante que pues hayan tenido. Los conectores temporales que les sugiero utilizar son a la vez, luego, antes, en primer lugar, al principio, con el paso del tiempo, hace tiempo, anteriormente, al mismo tiempo, al comienzo, después, fue entonces, mientras tanto, tiempo atrás, en ese preciso instante, más tarde, posteriormente, finalmente, inicialmente, mientras. No los tienen que usar todos, pero sí tratar de utilizar algunos de ellos. Vamos a ver un ejemplo de la tarea que tienen que realizar.
que hacer este cuadrito en una hoja cuadriculada porque ustedes saben que las actividades las estamos llevando en la carpeta. Entonces yo les sugiero que tengan un blog cuadriculado y puedan hacer en todas las hojas del blog este cuadro que divide en dos. En la primera parte dice historia y dice escribe en este lado tu historia. Yo les puse un ejemplo que es el siguiente. Mi último cumpleaños, así se llama mi historia. El año pasado cumplí 7 años. Ese día me sentí muy feliz. Les quiero contar la historia de cómo fue la fiesta de mi cumpleaños. Para comenzar, ese día mamá me despertó con una gran sorpresa. Era mi regalo de cumpleaños. Me puse muy feliz porque me dio lo que tanto le había pedido. Hace tiempo le había pedido que me comprara una bicicleta y así poder salir todos los días al parque a practicar y reunirme con mis amigos después de hacer las tareas. Hasta aquí yo llevo el ejemplo, la idea es que ustedes terminen la historia y pues obviamente este es mi ejemplo, ustedes tienen que de forma muy creativa contarnos, hacer un relato de su vida o un suceso de su vida. Al lado derecho del cuadro hay una parte que dice autoevaluación. Entonces la primera pregunta que nos dice es, escribe cuántos y cuáles conectores temporales usaste? Entonces yo voy a escribir los que yo hasta el momento he utilizado. Para comenzar, 2 hace tiempo, 3 después. Ustedes obviamente van a hacer un listado mucho más largo porque yo apenas estoy iniciando esta historia. En la segunda parte del cuadro dice escribe con qué intención o con cuál función utilizaste los conectores en la historia. Entonces voy a explicar. El primer conector que yo utilicé fue para comenzar. Lo escribí para empezar la historia que quería contar. Ustedes pueden poner al principio. El segundo conector que yo utilicé fue hace tiempo. Lo escribí para contar algo que ya había pasado. Ustedes pueden utilizar otros, no quiere decir que utilicen estos mismos o en el mismo orden. El tercer conector que yo utilicé fue después y lo escribí para conectar dos ideas y decir que realizo una acción luego de la otra. En la tercera parte del cuadro dice, escribe cuántas palabras usaste para describir a los personajes y lugares en tu narración. Por ejemplo, en lo que yo llevo de mi narración, escribí que me sentí muy feliz. Esta es una descripción de cómo me sentí ese día o cómo estaba ese día. Y por último dice, evalúa qué tan creativa fue tu historia. La idea es que después de que ustedes terminen de escribir su historia y de resolver esta parte de la autoevaluación, puedan decir si fue creativa, si le hizo falta conectores, si utilizó muchos conectores. Y eso es todo. Espero que se diviertan mucho escribiendo una historia de su vida. Que estén muy bien y espero verlos pronto.